El titular del Senado de Estados Unidos bloqueó la votación para la ampliación a $2.000 de los cheques de ayuda directa. Aunque el presidente Donald Trump y más de 50 senadores están de acuerdo con aumentar los montos, el líder republicano impidió la vía rápida y alista un proyecto que incluye propuestas que no serán aceptadas por la oposición. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnell, asestó este miércoles lo que probablemente será un golpe definitivo a la propuesta de aumentar las ayudas contra el coronavirus a los estadounidenses. Negándose a programar una votación rápida en el Senado sobre un proyecto de ley para aumentar los cheques de ayuda de $600 a $2.000. McConnell dijo ante el Senado que un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, que buscaba satisfacer las demandas de su colega republicano Trump de unos cheques más abultados, no presenta un camino realista para ser aprobado por vía rápida en el Senado. El máximo líder de los legisladores oficialistas que controla la agenda del Senado y se opone al aumento de las ayudas, presentó en cambio otro proyecto de ley que combina los cheques de $2.000 con disposiciones inaceptables para los demócratas, que podrían bloquearlo. La llamada píldora venenosa son disposiciones como la modificación de la sección 230, que protege a las plataformas digitales frente al contenido que se sube a ellas, y una pesquisa sobre las supuestas irregularidades de las elecciones, acusaciones que hasta ahora no cuentan con evidencias sólidas. Con un nuevo Congreso que tomará posesión el domingo, esta acción acabará casi con toda seguridad con el intento de aumentar la cantidad por encima de los $600 que el Congreso ya ha aprobado. En lo que pareció un desprecio a la iniciativa de Trump, McConnell continuó: el Senado no va a ser intimidado para que se apresure a aprobar más dinero prestado para las manos de los amigos ricos de los demócratas que no necesitan la ayuda. El proyecto pone un límite para que el dinero solo sea repartido entre aquellos que ganan menos de $75.000 por año. Los demócratas han insistido en que los cheques serán destinados a gente que necesita desesperadamente ayuda ante una crisis sanitaria que ha matado a casi 340.000 personas en Estados Unidos. Pero McConnell se quejó de que no están guiados por criterios de necesidad. Lo que estamos viendo en este momento es el intento del líder McConnell de aniquilar los cheques de $2.000 que muchas familias estadounidenses necesitan con desesperación, declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata. Dejemos que la gente vote. Mitch McConnell tiene la capacidad de hacer eso, simplemente no está dispuesto a hacerlo, y el pueblo estadounidense va a salir lastimado, dijo el senador demócrata Gary Peters al canal de televisión CNN. La discusión se da a menos de una semana de la votación clave en Georgia por 2 escaños en el Senado, y que terminará de definir quién controlará la Cámara Alta en 2021. Actualmente, los republicanos cuentan con 50 asientos, 2 más que la oposición, pero en caso de empate favorecería a los demócratas porque el voto definitorio sería el de la futura vicepresidente Kamala Harris. A su vez, el senador Bernie Sanders intentará forzar a que el Senado vote el proyecto de ampliación de ayudas, en una maniobra que no solo obligaría a extender las sesiones, sino que haría que los candidatos republicanos en Georgia que buscan la reelección se queden en Washington y no puedan hacer campaña presencial hasta casi el día de la votación. Bajo el proyecto que McConnell prevé presentar, los candidatos republicanos podrán decir que sí están votando a favor de la ampliación de ayudas, mientras los demócratas argumentarán que este bloqueo es consecuencia de que el Senado tenga una mayoría controlada por los conservadores. Donald Trump había aumentado la presión sobre sus colegas republicanos para que respaldaran un aumento de los cheques para los estadounidenses, en una serie de tweets publicados en los últimos días. $2.000 lo antes posibles, escribió Trump en Twitter el miércoles por la mañana.
El martes, el presidente saliente atacó a los líderes republicanos calificándolos de patéticos y acusó al partido de suicida si no apoyaba el aumento de las ayudas o la eliminación de las protecciones legales para las empresas de redes sociales. Se trata de un último enfrentamiento, junto a la anulación del veto de Trump a una iniciativa de defensa que marcará los últimos días del presidente y profundizará las divisiones al interior del Partido Republicano entre la nueva ala de populistas al estilo del mandatario y la base con puntos de vista conservadores sobre el gasto público. Por otro lado, un hombre de California se enferma de coronavirus tras vacunarse. No es extraño ni tampoco debe preocuparnos. 3 datos clave explican por qué puede haber ocurrido y disipan cualquier duda sobre la eficacia de la vacuna y la necesidad de que todos nos inmunicemos. Matthew, un enfermero de 45 años de San Diego, California, enfermó de COVID-19 tan solo 6 días después de que se le administrara la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, según reportó ABC News. El enfermero, cuya identidad no se ha publicado pero que trabaja en unidades de atención de pacientes con COVID-19, desarrolló síntomas como escalofríos, dolor muscular y fatiga. La prueba de diagnóstico que se realizó después de presentar los síntomas resultó positiva. Este caso no es una señal de que la vacuna no sea efectiva, ni tampoco es sorprendente de que haya sucedido. Coinciden los expertos. ¿Por qué entonces el enfermero se contagió después de ser vacunado? Las vacunas de Pfizer y Moderna que ya están siendo distribuidas en los Estados Unidos requieren 2 dosis, administradas con 21 días de diferencia para inmunizar. Los ensayos clínicos de Pfizer muestran que la vacuna tiene una efectividad del 95% cuando se administra completa, según la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA en inglés. Todas aquellas personas que solo han recibido la primera dosis aún no están protegidas de forma adecuada. Creemos que esa primera dosis te da alrededor del 50% de protección, y se necesita esa segunda dosis para llegar al 95%, explicó Christian Rammers, especialista en enfermedades infecciosas de los Centros de Salud Familiar de San Diego. El segundo factor a considerar es el tiempo que la vacuna tarda para ser eficaz. Una persona no consigue protección de forma inmediata contra el virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Sabemos por los ensayos clínicos de la vacuna que tomará entre 10 y 14 días en comenzar a desarrollar la protección de la vacuna, dijo Rammers. Dado que el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, también es posible que el enfermero estuviera contagiado con el coronavirus antes de que fuera vacunado. Por lo general, el cuerpo tarda algunas semanas en desarrollar inmunidad después de la vacunación. Eso significa que es posible que una persona se infecte con el virus que causa COVID-19 justo antes o después de la vacunación y se enferme, explican los CDC. Obtener la vacuna contra el coronavirus no implica pues que las personas deban abandonar las medidas de protección como practicar la distancia social, usar mascarillas y lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna muestran que las vacunas previenen que las personas desarrollen síntomas del COVID-19 y evitan que la enfermedad se desarrolle de forma tan grave que las personas infectadas requieran hospitalización. Sin embargo, se desconoce si los vacunados pueden ser portadores del virus y por tanto capaces de contagiar a otras personas. Hasta que el 70% de la población en Estados Unidos sea vacunada, alcanzando así la llamada inmunidad de rebaño, todas las personas deberán continuar utilizando las mascarillas para evitar el contagio del coronavirus. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los 2 anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección?
¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.